Saludamos al economista Alberto Acosta Burneo, él es el director de análisis semanal. Economista Acosta, algunos reportes internacionales dan cuenta de que va mejorando la visión sobre Latinoamérica y sobre Ecuador en cuanto a la economía. La CEPAL ha elevado al 2,4% la proyección del crecimiento latinoamericano y a un 3% el de Ecuador. Quisiéramos conocer su opinión, su punto de vista sobre estos informes de CEPAL y saber sobre todo si ese 3% de crecimiento de la economía ecuatoriana es parte aún de ese rebote tras el año de apagones o vislumbra quizá una sostenibilidad en el tiempo de mejores cifras para la economía ecuatoriana. Bueno, esas proyecciones no se van a cumplir porque el rebote y el crecimiento que está viviendo la economía ecuatoriana es aún mayor. Muchas de esas proyecciones utilizan datos previos, no actualizados, y tenemos que la previsión oficial este momento por parte del Banco Central es un crecimiento de 3,8% este año. Ese crecimiento implica, por un lado, un rebote, porque el año pasado la economía se contrajo 2%, vamos a recuperar el terreno perdido, ese es el rebote, pero además de eso vamos a crecer por encima de esa recuperación. Y lo que es más probable es que tampoco se cumpla la previsión del Banco Central, sino que sea un crecimiento aún superior, que terminemos el año con un crecimiento tal vez por encima del 4%. Y esto podemos sacarlo como conclusión al ver los distintos indicadores de la economía que están repuntando. Las exportaciones están teniendo un muy buen momento, las exportaciones no petroleras, la liquidez de la economía sigue subiendo, los depósitos están incrementándose, las tasas de interés caen de manera generalizada, el crédito está ya repuntando y todo esto se va a ver reflejado en una mayor actividad económica, que es lo que va a permitir también ese crecimiento fuerte este año. Claro, la pregunta es, ¿y qué va a pasar los años siguientes? Y las previsiones de este momento todas hablan de un crecimiento que se va a desacelerar en los siguientes años, crecimiento entre un 2,5% y 2%, que sigue siendo un crecimiento relativamente moderado, bajo. El país tiene que crecer a ritmos mucho mayores, pero para eso se necesitan cambios estructurales para que realmente sea más atractivo para la inversión. ¿En qué medida se están dando estos cambios en la economía, particularmente que permite una mejor visión del año 2025? ¿Cuánto tiene que ver simplemente con ese rebote por las malas condiciones económicas que se dieron en el 2024? ¿Y cuánto tiene que ver con lo que va proponiendo, con las maniobras que pueda haber hecho el gobierno de Daniel Noboa? Bueno, el rebote es lo que se recupera del espacio perdido. Perdimos un 2%, estamos recuperando ese 2%, eso es rebote. Pero la economía este año probablemente va a crecer alrededor de un 4% o por encima de ese 4%. Entonces, la diferencia ya es un crecimiento por encima del rebote. Y mucha de esa expansión viene también de la mano del excelente momento que están teniendo las exportaciones. No solamente en este gobierno, sino desde gobiernos anteriores se ha seguido abriendo mercados, eso genera oportunidades para las exportaciones ecuatorianas. Por otro lado, en este año se está evidenciando una recuperación del consumo. El gobierno ha ido con la política de focalización de subsidios, ha transformado un subsidio que era generalizado en subsidios focalizados a ciertos grupos que necesitan de ese subsidio y eso va a permitir también dinamizar esas economías en esos grupos. Entonces vemos que hay una combinación de las dos cosas, pero al final del día el desafío a mediano y largo plazo es acelerar el crecimiento de la economía de manera sostenible y eso se requiere, para eso se requiere mucho más. Ahí entra la importancia de un cambio constitucional, una nueva constitución que sea amigable con la inversión productiva, que es el motor del crecimiento económico. El crecimiento que se ha dado, bastante significativo en las exportaciones del camarón, en banano, en cacao, ¿a qué se deben? ¿Cuáles son los hechos que han incidido en este crecimiento? Bueno, tenemos una situación importante dentro del país, que es que hemos logrado seguir firmando acuerdos comerciales, seguir abriendo mercados para los productos ecuatorianos. Por otro lado, hay sectores como el camarón, que es un sector que ha desarrollado una competitividad enorme. Sigue aumentando su competitividad porque hay una mayor inversión tecnológica. Tenemos un clúster productivo muy fuerte que desarrolla conocimiento ya a escala global.
y eso permite que sigamos siendo competitivos a pesar de que los precios han bajado. Pero la productividad elevada permite alcanzar esos niveles. En el caso del cacao, hay un tema de precios muy altos debido a los problemas en el África. Eso ha incentivado la inversión en en la producción, ha subido la producción en volumen de manera significativa y los precios son también extraordinarios. Entonces vemos que hay, por el lado no petrolero, hay muy buenos resultados. El banano también crece a ritmos muy fuertes, de alrededor de un 14%. Los productos mineros siguen creciendo aceleradamente. Hay un crecimiento por volumen y también por precio. Además, el oro este momento tiene precios por las nubes. Los bancos centrales a nivel global están comprando oro aceleradamente y hay una demanda de metales muy grande. Y en el caso del cobre también hay muy buenos precios porque el mundo está yendo hacia la electrificación. Y para electrificarse el mundo necesita cobre y el Ecuador tiene cobre. Entonces vemos cómo de manera generalizada todos los productos no petroleros tienen muy buenos desempeños. El único producto que le va muy mal es el petróleo. El petróleo cae por volumen, cae por precio y donde veamos el sector petrolero hace aguas, cae la producción, hay insuficiente inversión, ha habido problemas del transporte, el oleoducto tuvo que paralizar, en julio se paralizaron las exportaciones petroleras precisamente por los riesgos de la erosión regresiva del río Coca y la refinería, ni se diga, refinería de Esmeraldas que se incendia, todo es insuficiente inversión y ese es el resultado de ese monopolio estatal. Ponerle todo en manos del Estado cuando el Estado no tiene los recursos para administrar por sí solo ningún sector de la economía. ¿Cómo ve usted los anticipos conceptuales que ha hecho Daniel Noboa sobre lo que sería su propuesta de nueva constitución? Bueno, Daniel Noboa no ha explicado mucho sobre la nueva constitución. Lo que nos ha dicho es que va a ser una constitución corta, lo cual es importante. Mientras más corta, mejor. Una constitución no puede ser un plan de gobierno. No hay como repetir los errores de la constitución de 2008, que era un plan de gobierno del socialismo del siglo XXI, que se metía a los detalles que solo contempla y que pueden ser tratados en un plan de gobierno. Daniel Noboa nos ha dicho, no, va a ser una constitución corta, que es lo correcto. Una constitución es simplemente los lineamientos para la convivencia social. Y esos son principios básicos. Eso es lo que tiene que tener la constitución. Los detalles tienen que quedar para las leyes, para las normativas y para los planes de gobierno. Y además, una constitución tiene que ser lo suficientemente genérica como para que funcione con gobiernos de izquierda y de derecha, porque esa es la democracia. Se van a suceder gobiernos de todas las tendencias políticas y eso no significa que cada gobierno tiene que hacer su nueva constitución, porque ahí hay un error de concepto de la constitución de 2008, que lo que hicieron es un plan de gobierno que ya no es amigable con gobiernos que no sean del socialismo del siglo XXI. Pero entre las pocas cosas que ha dicho Daniel Noboa, ha señalado, por ejemplo, de que será una constitución con apertura a la inversión extranjera. Y eso es fundamental. Yo no he hablado tanto de los principios económicos que debe tener la Constitución, pero se necesita algunos principios. El primero y fundamental es libertad de empresa y de contratación. Eso es para el mecanismo para generar confianza, para que haya inversión y crecimiento. Lo que tenemos que entender es que el motor del crecimiento económico es la inversión productiva. Sin inversión productiva no hay crecimiento económico posible. Un segundo principio que debe estar consagrado en la Constitución es la estabilidad jurídica. Los contratos, no, los términos contractuales no pueden ser alterados por leyes ni por disposiciones de ninguna clase. Es decir, los contratos se cumplen. Un tercer principio económico, la competencia. La Constitución tiene que defender la competencia. No puede haber privilegios para ninguna actividad productiva, para ningún actor, ni siquiera para el Estado. Tiene que haber competencia en todos los sectores y esto significa eliminar ese concepto nocivo de monopolios estatales, que no significa que el Estado tenga que vender un alfiler. Significa simplemente que en todos los sectores de la economía, sin excepción, es bienvenida todo tipo de inversión, pública, privada, mixta, nacional, extranjera. Un cuarto principio fundamental, seguridad a la propiedad privada. Ese es un fundamento para que haya inversión. Y un quinto principio, la apertura a la inversión extranjera. Tenemos que darle un mismo tratamiento a la inversión nacional y a la inversión extranjera y además reintroducir el arbitraje internacional porque no podemos exigirle o pedirle a un inversionista internacional que va a colocar cientos de millones de dólares que confíe en una justicia local a la que los presidentes le meten la mano cada ciertos años,
y además se vanaglorian de haberle metido la mano, en una justicia local en la que ni nosotros mismos confiamos. Entonces, la solución que tenemos hasta que se puedan corregir, ojalá algún día, los problemas de la justicia, es tener ese tercero imparcial para poder dar seguridad a los inversionistas. Pero Ecuador, la Procuraduría General del Estado, los abogados del Estado tienen un pésimo récord cuando se ha tenido que enfrentar arbitrajes internacionales. Realmente no es la culpa de ellos. El pésimo récord es de los políticos cuando se tiene que respetar un contrato, porque en el Ecuador los contratos se olvidan, son letra muerta, cuando al político de turno ya no le conviene o le parece que eso ya no es interesante y simplemente los irrespeta, cambia las reglas del juego arbitrariamente. Entonces, no es culpa del que trate de defender al país, es culpa del político que una y otra vez irrespeta los contratos. Si un contrato deja de ser conveniente, pues hay que renegociarlo. Todos los contratos tienen mecanismos de renegociación. Lo que no puede haber es esa medida arbitraria de ignorarlo, porque ahí es donde se cae en esa falta de Estado de Derecho. Y eso es algo que una característica del Ecuador, un país en donde no hay seguridad jurídica, donde no hay previsibilidad, porque todo depende del humor de ese día del presidente de turno, de qué decide, si le está con ganas o no de respetar el contrato. Y claro, por supuesto, por eso es que perdemos una gran cantidad de arbitrajes internacionales porque irrespetamos los contratos. Entonces la culpa no es de los arbitrajes, la culpa no es de los abogados que nos defienden, la culpa es de los presidentes que una y otra vez insisten en irrespetar contratos cuando en un Estado de Derecho precisamente se firma un contrato para dar seguridades, para dar ciertos lineamientos en el relacionamiento social. Pero también firman contratos que comprometen al Estado de una manera irresponsable. Allí está lo que sucedió, por ejemplo, con el tema de Quimsacocha, sabiendo la resistencia social que este proyecto tenía y sabiéndose además vencido prácticamente políticamente, el presidente Lasso firmó en el interín de la muerte cruzada un acuerdo de protección de inversiones con la minera DPM, que hoy es un dogal que amenaza con una demanda internacional por el desenlace que ha tenido ese proyecto minero. Bueno, yo creo que el desenlace no se ha producido todavía. Esto de aquí, lo que ha habido es una manifestación muy grande dentro de Cuenca, pero eso es parte de los problemas en el país, que con manifestaciones se toma decisiones al final del día para ir en contra de cosas que se habían hecho previamente, de contratos que se han hecho. Mientras los temas sean legales, el que haya oposición de la población no implica que se acabe la legalidad. La legalidad no se mide por el número de respaldos o de rechazos. La legalidad se mide por el cumplimiento de las leyes. Son cosas totalmente distintas. Entonces, lo que estamos viendo en Quinzacocha precisamente es eso. Cuando la política se mete y se dice, no, hay que ignorar el contrato porque a la gente no le gusta. No, el contrato se acaba cuando hay una ilegalidad en el proceso. Y para eso existen mecanismos para acabar el contrato. Y eso es lo importante. No acabar los contratos, no irrespetar los contratos, porque la política lo establece, que es lo que sucede en Ecuador. Cuando la gente está en contra de una actividad, ignore el contrato porque tiene todos los votos. Ese político va a tener muchos aplausos. No, en un Estado de Derecho, los contratos se deshacen como se hacen. Y ese es el gran desafío que aplica, incluido para este tema específicamente. Si es que se quiere deshacer ese, tiene que haber un mecanismo legal para poder deshacerlo. No es suficiente con que haya una oposición política masiva. Eso no deshace un contrato en un Estado de Derecho. Lo que deshace un contrato en un Estado de Derecho es usar los canales legales y así es como funcionan los países que tienen un Estado de Derecho. A pesar de que estos contratos y procesos, caso de Quimsacocha, estén llenos de irregularidades. Bueno, esas tienen que demostrarse en la justicia. No se han demostrado esas supuestas irregularidades. No se han demostrado. Este es Claro un que se ha proceso que demostrado, tiene incluso que se han llegado a paralizar si está paralizado con una acción de por medio de un juzgado de Cuenca. no se ha llegado a la definición, por eso es que el proceso, incluso la Corte Constitucional ordenó que continúe el proceso y el gobierno se acogió a la decisión que se estableció en ese momento. Entonces, es la justicia, definitivamente, por ahí van los temas. En un Estado de Derecho, los temas se tienen que detener, no en las calles. La calle no es lo que determina si se cumple o se incumple un contrato. Lo que determina si se cumple o incumple un contrato, mejor dicho, tiene que cumplirse siempre el contrato y para detener un contrato tiene que acudirse a la justicia en donde se deberá determinar los mecanismos legales correspondientes y tomar las medidas correspondientes. Por lo pronto, la eliminación de la licencia ambiental no se produjo por un tema de la justicia, sino por un tema específico de la presión social.
Entonces ahí el Ecuador va a tener que tener mucho cuidado porque nuevamente repetimos los mismos errores y después llegan millonarios de arbitrajes porque metemos a la política a decidir lo que tiene que decidirse en la justicia y ese es el gran desafío. Si es que hay todas las irregularidades que supuestamente existen, pues la justicia será la que debe determinar el mecanismo legal para poder detener ese contrato. Pero para eso están los canales de la justicia. Eso es un Estado de Derecho, que es la diferencia entre meter a la política a decidir los temas a utilizar la justicia para decidir los temas. ¿Y qué decir, economista Costa, de esos mecanismos de democracia directa como la consulta popular que no son observados por el Estado? Refiriéndonos también a Quimsacocha, a lo que se suma esta gran marcha a la que hemos hecho alusión en este diálogo. Ahí hay un error de interpretación muy grave. La población ha sido manipulada. ¿Qué es lo que votaron? Votaron porque no haya nuevas concesiones, porque en un Estado de Derecho uno no puede cambiar, no son retroactivas las decisiones. Todas las concesiones que están en marcha continúan. Es que eso es lo que se votó, porque en un Estado de Derecho uno no puede cambiar el pasado, cambia el futuro. Entonces Cuenca tiene que estar muy claro, no votó nunca por acabar las concesiones anteriores porque eso no se puede dar. Eso no funciona en un Estado de Derecho. Lo que votó es porque no haya nuevas concesiones. Entonces no hay ningún incumplimiento por ese lado. Las concesiones per se no dan derechos, las concesiones abren un camino para una hoja de ruta a cumplir, en el cual los potenciales concesionarios tienen que ir cumpliendo una serie de condiciones para ir logrando las aprobaciones hasta que se les dé el derecho definitivo para explotación. Exactamente, pero lo que hay que estar muy claro es que la consulta que se hizo en Cuenca en su momento no bloquea a todas las concesiones que ya estaban vigentes Ujú. previo a la consulta. Eso hay que estar muy claros. Bien, Entonces, decir que hay un incumplimiento de la consulta no tiene ningún sentido porque en un Estado de Derecho las consultas modifican el futuro. bien. Es su opinión y respetable, por supuesto, economista No, no es mi opinión, Acosta. es un tema jurídico porque yo Sí. no soy abogado, es un tema, una Ujú. decisión jurídica y es lo que estableció la Corte Constitucional también. Entonces, eso Bien. no es mi opinión, es un tema, una opinión jurídica de un Estado de Derecho. Bueno, al haber opiniones diferentes es una opinión que puede ser la correcta o no, economista Costa, pero no nos quedemos allí. ¿Cómo afectó en su criterio el paro que acabamos de terminar en Ecuador a la visión externa que se tiene sobre este país? Bueno, el paro al final del día fue un paro local, un paro cantonal, muy acotado, muy destructivo para esas zonas, pero de poquísimo impacto a nivel nacional. Y eso lo hemos visto a través, si analizamos las pérdidas de este paro, probablemente hay ciertos estimados que dicen alrededor de 100 millones de dólares, algo muy distinto a lo que sucedió en 2022 o 2019, cuando las pérdidas superaron los 1.000 millones de dólares. Entonces, definitivamente no nos ayuda para la imagen internacional, pero yo creo que el mayor daño es el daño que hicieron a las comunidades afectadas. Dieron un golpe a Imbabura, un golpe dramático. Una provincia que había sido tradicionalmente una provincia muy turística, acogedora de la población, una provincia que era vista como una provincia de acogida, de amabilidad. Y eso es lo que atraía al turismo, una provincia también muy bella geográficamente. Y lo que han sentado es el paro al final del día, lo que hizo es destruir esa confianza que se tenía en esa provincia y van a tener, como usted sabe, la confianza toma años crear, toma minutos destruir. Y ahora tendrán que hacer nuevamente ese proceso muy lento de crear confianza para que los turistas quieran regresar, para que los inversionistas quieran regresar. Mucha gente de Quito había comprado incluso propiedades. En Cotacachi, por ejemplo, había grandes urbanizaciones y proyectos de gente que veía un espacio de paz para ir a descansar los fines de semana. Bueno, tendrán que nuevamente generar confianza después de lo que se ha vivido. Eso creo que va a ser un proceso largo y ese es el mayor daño, es el daño a la imagen que se hizo a esa provincia. Hubo altibajos en el riesgo país durante los días del paro. Pero realmente se quiere decir es que esto es por el paro, pero el riesgo país tiene otros factores más importantes y un factor definitivamente mucho más relevante es el precio del petróleo, que es algo que se olvidaron los observadores. Claro, estábamos todos enfrascados viendo al paro y muy preocupados, pero lo que vemos, por ejemplo, el riesgo país a este momento ha caído. ¿Y por qué ha caído? No es porque se acabó el paro, es porque el precio del petróleo está subiendo, ha subido esta semana de manera fuerte porque Estados Unidos colocó restricciones al petróleo ruso, nuevos castigos. Entonces el precio del petróleo ha subido de nuevo significativamente y eso significa que el riesgo país cae. Entonces no hay que olvidar que hay otros factores
que desde la perspectiva fiscal son mucho más relevantes que el paro, porque de esto dependen los ingresos del fisco, que es cómo evoluciona el precio del petróleo y que ha tenido algunos movimientos importantes en la época del paro. Entonces, son factores que también que se confunden muchas veces y se dice todo es por culpa del paro o porque ya se acabó el paro, pero realmente hay otros temas que van directamente a los ingresos fiscales, como son los ingresos petroleros. ¿Sigue siendo los Estados Unidos el principal socio comercial de Ecuador, a pesar de ese 15% de tasas que se puso a importaciones ecuatorianas? ¿Cambia algo esto con ese anuncio de que no habrá un arancel para el banano y para otros productos agrícolas? ¿Y qué es lo que debería hacer Ecuador para mejorar los volúmenes de comercio con ese país? Sigue siendo el principal socio. Ecuador tiene que seguir buscando más acercamientos comerciales. En este momento ese país no quiere firmar acuerdos comerciales. Ojalá que algún día más adelante algún gobierno sí los quiera buscar, un gobierno norteamericano, porque Ecuador tiene que tener un TLC con Estados Unidos, como sí lo logró Colombia, lo logró Perú. Este momento hay productos como las rosas que están siendo muy fuertemente afectadas, porque no solamente que pagan el 15% de sobretasa, sino que también tienen que pagar un arancel porque no tenemos un TLC con Estados Unidos, y eso significa que en la práctica terminan pagando casi el 22% de arancel, mientras que las rosas colombianas pagan solo el 10%. Y así podemos ver con infinidad de productos en donde el no tener un TLC nos termina saliendo muy costoso. Ahora, mientras Estados Unidos no quiera firmar un TLC, lo que tiene que hacer el Ecuador es seguir firmando acuerdos comerciales con todos los países del mundo que pueda, seguir abriendo mercados de manera agresiva para los productos ecuatorianos y de esa manera poder seguir creciendo en la producción. Finalmente, economista Costa, ¿qué es lo que tiene que hacer Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa, con respecto a ese déficit fiscal estimado en 5.000 millones de dólares, que según estimaciones que no se han dado y probablemente no se darán de el paso de los EP a manos privadas o la concesión que pretendía dar al sector petrolero en el suroriente ecuatoriano, podrían elevar ese déficit, según estimaciones, hasta cifras cercanas a los 10.000 millones de dólares? Bueno, lo que sucede es que para que haya déficit tiene que haber financiamiento y no hay opción de financiar tanto déficit. Entonces el Ujú. déficit no va a subir tanto, no va a llegar a 10.000 millones de ninguna manera, imposible, porque no hay quien nos preste. El presupuesto general del Estado realmente es un engaño colectivo, porque la Constitución dice hay que elevar el gasto en salud, hay que elevar en educación. También la Constitución dice para poder hacer gasto permanente no se puede usar ingresos no permanentes. Entonces pone una cantidad de reglas y claro, lo que se termina haciendo de esta Constitución, que es este presupuesto, que es un presupuesto artificial donde se inventan cuentas para poder cuadrar el presupuesto. Esto es lo tradicional, no es solo de ahora, es de toda la vida. El presupuesto es una cosa, la realidad es otra. El presupuesto lo que busca es contentar esas reglas que se inventaron los políticos, pero que están totalmente alejadas de la realidad. Entonces, en la práctica, la ejecución presupuestaria va a ser muy distinta. Lo que sí estamos viendo es que hay una fuerte elevación del gasto. El gasto sigue subiendo imparable en el país, y vemos que también el déficit ha subido, porque ya los ingresos no suben al mismo ritmo. Entonces el fisco va a tener que seguir tomando medidas para poner en orden las cuentas fiscales. La focalización del subsidio al diésel es una de ellas, que permite financiar en algo este incremento fuerte del gasto. Si vemos de enero a septiembre, el gasto ha subido en 2.300 millones de dólares, un incremento de 13%. El gasto que más sube es el gasto corriente, que subió en 1.600 millones, pero la inversión también sube casi 800 millones de dólares. Y Todo por eso es esto que el a déficit, pesar de la bajísima ejecución presupuestaria que se tiene. no, esto de aquí ya es ejecución, es ejecutado. En Ujú. ejecutado ha subido la inversión en casi 800 millones y en gasto corriente en 1.600 millones. Entonces, por eso es que el déficit también en lo que va del año, enero-septiembre, sube a 2.900. ¿Qué es lo que sucede con esa bajísima ejecución presupuestaria? Es que, como digo, el presupuesto es una ficción. En el presupuesto se pone todo lo que los políticos quieren que se ponga. Y de esa manera todos, es un engaño colectivo, todos dicen, hemos cumplido las reglas. La educación va a subir en tanto, la salud en tanto, se cumple la regla del financiamiento, etcétera, etcétera. Todas las reglas que se pusieron. Pero en la práctica,
la ejecución es distinta. Entonces yo cuando digo de ejecución, en la práctica el gasto sube fuertemente, no va a subir precisamente en los rubros que se presupuestaron, pero sube fuertemente en la práctica, un incremento de 2.300 millones de dólares entre enero y septiembre, en donde el fuerte del incremento es gasto corriente, 1.600 millones, y la inversión pública sube en 800 millones. Como resultado, el déficit enero-septiembre ya está bordeando los 3.000 millones de dólares, cuando un año antes había un déficit de apenas 500 millones de dólares. Entonces estamos viviendo algo que es una constante en el Ecuador, incrementos permanentes del gasto, que lo que hacen es que el ajuste fiscal siga alejándose, nunca concluya, porque uno tiene que recorrer un camino para poner en orden las cuentas fiscales, pero ya la meta año tras año se va más lejos porque el gasto sigue subiendo año tras año. Bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Declaraciones del economista Alberto Acosta Burneo, director de Análisis Semanal.